Está muy de moda, está por todo TikTok, la gente se la pasa hablando, hay muchas definiciones, pero me gustaría que vos me des tu definición de qué es la microbiota. La microbiota es mucho más de lo que nosotros escuchamos en TikTok y mucho más complejo de lo que se escucha, porque parece que fuera, viste, ahora el boom de hablar del tema. Pero microbiota funciona como un órgano, diría yo. Cuando hablamos de bacterias intestinales, hablamos de todo un conjunto de colonias de bacterias muy diversas. No hablamos de 2 o 3 bacterias, tenemos que hablar de millones de bacterias que nos definen, porque mis bacterias son muy distintas a las tuyas, ¿no? Y a las de cualquier otra persona. Y son las que también van a definir en gran parte la salud que yo tenga. No solamente intestinal, la salud general. Y viene marcada por la vida que he tenido, ¿no? Desde cómo fue mi nacimiento hasta todo lo que ha pasado en mi vida, a lo largo de mi vida, ha definido qué tipo de microbiota tengo. Hay un reel que tenés que está muy bueno que dice somos más bacterias que células. Y ese me flasheó porque es como que realmente hay más bacterias en el intestino que células en el cuerpo. ¿Sabes? Es una locura. Sí, es increíble, pero es que cumplen una función realmente que va mucho más allá de un tema intestinal. O sea, el impacto que tiene esa microbiota intestinal a nivel sistémico es impresionante, pero es que no puede ser menos si son millones. Como que comentabas esto de que es como un órgano nuevo que se descubrió. ¿Y por qué es tan importante para la salud? La microbiota es fundamental porque tiene que ver con nuestro sistema inmunitario, ¿sí? Tiene que ver con la producción del ácido butírico. Ustedes, como saben, en realidad la microbiota intestinal no es que está dispersa en todo el intestino. Hay una parte del intestino que tiene, sobre todo, estas bacterias que colonizan ese espacio de intestino, que es en la zona del colon, la zona del intestino grueso. O sea, en el intestino delgado no tendría que estar colonizado de bacterias. Eso ya sería algo más bien patológico, que después lo podemos charlar. Pero en la zona del colon, las bacterias intestinales segregan o son productoras de algunas sustancias como, por ejemplo, el ácido butírico, que además de ser un gran protector para el intestino, para que el intestino funcione bien, a nivel inmunológico es muy estudiado porque, digamos, es un gran protector a nivel inmunológico. Pero además de eso, la microbiota también nos ayuda a generar más cantidad de serotonina a nivel intestinal, que si bien ayuda a la motilidad del intestino, esa serotonina ayuda a que el intestino se movilice bien, además de eso nos da esa sensación de que está todo bien, y esa sensación va, digamos, como una vía libre a través del nervio vago, comunicándole a nuestro cerebro de que también está todo bien, ¿no? Y es típico, ¿no? Yo estoy mal del intestino y seguramente que voy a estar irritable, agotado, cansado, con neblina mental, pero es que hay una relación increíble entre nuestro intestino y nuestro cerebro, y la microbiota cumple un rol fundamental en ese ida y vuelta. Qué loco, porque como que siento que se descubrió hace relativamente poco esto de decir que es el segundo cerebro. Y antes era como que... En realidad hace ya unos cuantos años. Lo que pasa es que no se le daba demasiada importancia. Claro. Y teníamos muchos pacientes que consultaban por un colon irritable, por ejemplo, ¿no? Por síntomas diversos, inespecíficos, en donde casi nunca se llegaba a un diagnóstico de lo que había. Porque lo cierto es que muchas veces cuando hay un trastorno estructural en la estructura del colon o del intestino, es más fácil estudiarlo porque hago una endoscopía, una colonoscopía, un estudio de imagen, y yo puedo llegar a ver qué es lo que está sucediendo. Pero cuando hay trastornos funcionales o que tienen que ver con la microbiota, son mucho más complejos. Más complejo la interpretación también. O sea, yo puedo hacer estudios de microbiota y después no sé interpretarlo, entonces no me ha servido tanto estudio, ¿no? Es importante el abordaje ahí. ¿Qué cosas son las que dañan todo este conjunto de bacterias que forman las microbiotas? Un montón de cosas. Creo que a lo largo de la vida hay muchas cosas que influencian. O sea, cuando en la consulta conversamos acerca de si naciste por parto natural o por cesárea, ya eso cambió tu microbiota. O sea, cuando estamos nosotros en el útero materno, somos estériles. O sea, no tenemos ninguna bacteria a nivel intestinal. Ninguna. Esas aparecen a partir del canal de parto. Es decir, si yo nazco por parto normal, las primeras bacterias que me van a colonizar son las que tenía la mamá. O sea que es tan importante hasta pensar en qué bacterias tiene la madre cuando va a parir, ¿no? Pero además de eso, es que si yo nací por cesárea,
en un ambiente estéril de un hospital, bueno, y me iré colonizando de otro tipo de bacterias. Y a lo largo de la niñez, si he tenido enfermedades o no, si he tenido que utilizar antibióticos o no, también van a influenciar a lo largo de la vida. La manera en la que yo como a diario también va marcando cómo mi microbiota va a modularse hacia un lado, hacia otro. O sea, todas las cosas que yo hago en el día a día, e inclusive en donde vivo, también influencian sobre la microbiota, porque las bacterias ambientales también influencian sobre estas bacterias intestinales. ¿Y qué pensás de ahora que como que también está esto muy popularizado de tengo SIBO? Todo se resume a un SIBO, claro, que ahora todo pareciera que la causa es el SIBO. Sí. Bueno, a ver, el SIBO es una de las causas en donde puedo llegar a estar teniendo una alteración de la microbiota en otro lugar que no sea el colon. Pero muchas veces no tengo un SIBO, o sea, puedo tener otras cosas que me dan síntomas parecidos, o puedo tener una disbiosis. Una disbiosis es, digamos, un desequilibrio de la microbiota sin llegar a ser un SIBO, ¿no? Entonces, creo que acá sí tenemos acceso a los estudios que nos pueden servir, pero más allá de todo es el pensamiento de cuánto yo puedo reconocer cómo está funcionando mi microbiota para después poder corregir lo que tenga que corregir. Si yo pienso que tengo un SIBO, bueno, ok, tengo que estudiarlo y tengo que saber exactamente si lo estoy teniendo y qué está pasando, ¿no? Para eso se estudia. Y no hay que subestimarlo al estudio de SIBO. Es más, no solamente tengo que pensar en el SIBO como sobrecrecimiento bacteriano para flora hidrogénica, ¿no? De acuerdo al tipo de gas que produce. El estudio es no invasivo y está buenísimo, pero de acuerdo al gas que producen esas bacterias, yo puedo saber qué tipo de bacterias están reinando, ¿no? Si son bacterias que producen hidrógeno, o producen metano, o producen sulfuro. Los síntomas van a ser muy diversos, muy distintos entre unos y otros, y me dan herramienta para saber si estoy teniendo o no un sobrecrecimiento bacteriano. O sea, hay que hacer una interrogación más minuciosa de qué síntomas estoy teniendo, porque no todo es SIBO. Claro, así como antes no todo era colon irritable, ahora no todo es SIBO. Ves que el colon irritable es como una bolsa negra, en donde un pozo negro en donde van todas las cosas que o sea, son funcionales y que no hemos estudiado demasiado. Y entonces, generalmente esos cuadros se tratan con medicación para calmar un poco el intestino, mejorar los síntomas, pero nunca llegamos a la causa. Entonces yo puedo estar tomando trimebutina, puedo estar tomando Eudon, puedo estar tomando muchos medicamentos que me mejoran, ¿no? Y pareciera que está todo bien, pero cuando dejo el medicamento vuelvo a tener el síntoma, porque no llegué a la raíz del problema. Y ahora la pregunta es, ¿qué síntomas puede llegar a tener una persona que tiene la microbiota alterada o sobrecrecimiento bacteriano? ¿Qué síntomas como son específicos de ahí? La mayoría de las veces nosotros asociamos que si yo tengo una microbiota alterada voy a tener síntomas gastrointestinales o intestinales. Eso es lo más frecuente, sí, inflamación intestinal, gases, intolerancia de algunos alimentos, que si yo corrijo eso, entonces se corrigen las intolerancias y las intolerancias no existen. Pero además de eso, tenemos que pensar es que hay muchos síntomas extraintestinales que a veces no los asociamos con lo que está sucediendo en el intestino, que son, por ejemplo, tener rosácea, tener lesiones o erupciones en la piel como si fueran alergias, tener picazón en la nariz cuando está, por ejemplo, mucha parasitosis, tener neblina mental porque no hay buena producción tampoco de serotonina y de algunos otros neurotransmisores, el estar engripándome y enfermándome todo el tiempo también puede ser un síntoma de que mi sistema inmunológico está un poco fallando, digamos. Y bueno, y también en cuanto al estado de ánimo, yo te diría el estar todo el tiempo con cierta ansiedad, con cierto grado de ansiedad por esto intestinal que está todo el tiempo no resolviéndose. Me acuerdo cuando yo tenía en un momento, fui a una alergista y me decía, tenías sobrecrecimiento de cándida, me decía que te podía llegar hasta los ojos. O sea, incluso si vos tenías como sensibilidad a la luz, era porque tenías cándida hasta los ojos. Y me pareció como un montón de que llegue hasta los ojos, o sea, era demasiado. Es que en realidad los síntomas a veces los pensamos como propios de un órgano, y la influencia que tienen los órganos entre sí, porque actúan como un sistema justamente, hacen que nosotros tengamos que pensar mucho más allá de lo que está sucediendo a nivel intestinal o a nivel de la microbiota. Algo que quería mencionarte con respecto al SIBO, que cuando estamos hablando de SIBO, por ejemplo, estamos hablando de que hay bacterias intestinales que han logrado subir a una parte del intestino en donde no deberían estar y que se desarrollan mucho más arriba. Esta inflamación que causan por estar en un lugar en donde no deberían estar
también produce una alteración en la absorción de nutrientes. Por lo tanto, va a haber muchos síntomas relacionados con esas deficiencias, ¿no? Si yo tengo deficiencia porque tengo mala absorción de B12, de ácido fólico, de vitamina D, o sea, puedo tener mala absorción de muchos nutrientes que también me van a producir otros síntomas. Entonces, a veces una manera indirecta de poder saber cómo está mi intestino es medir nutrientes. Si tengo muy pocos nutrientes, tengo que ir pensando en que mi intestino está un poco permeable, no está absorbiendo bien como debería, tal vez. Bueno, ahí me hiciste acordar una definición que estudié en estos años de nutrición, que decía como que no solamente es tener como salud, como poder alimentarse bien, sino también tener la capacidad de absorber. Yo creo que si vos tenés mal la microbiota, aunque comas palta, comas todo súper natural, si tu intestino está todo permeable, todo eso no totalmente, lo absorbes. totalmente. No somos lo que comemos, sino lo que absorbemos. Claro, tal Sí, cual. sí, totalmente. Pero bueno, en eso, el poder prestar atención. ¿Sabes cuántas veces las personas tienen síntomas gastrointestinales y lo naturalizan porque siempre han sido así, ¿no? Bueno, yo soy constipada, pero siempre he sido constipada, ¿no? Como que fuera natural el no ir de cuerpo a diario, ¿no? Hay personas que van de cuerpo cada 5 días. Y lo han naturalizado porque dicen, bueno, esto es normal para mí. Normal para mí es que coma y tenga el abdomen un poco globoso, ¿no? Como inflamado. Tenemos que dejar de naturalizar cosas que realmente no son normales. Claro, deja de naturalizar sentirse mal. Exactamente, sí, sí. Y ahora si alguien siente que tiene todos estos síntomas, ya sabe que tiene problemas de microbiota y tal, ¿alcanzaría con que vaya a una dietética y se compre algún probiótico así nomás y bueno, diga, lo comienzo como para empezar a sanar? ¿O cuál sería la indicación que vos les darías? A ver, el uso de probióticos también es muy indiscriminado actualmente y todo el mundo quiere tomar probióticos. El probiótico es una gran herramienta cuando está bien aplicado. Nosotros podemos tener probióticos formulados, es decir, que vienen en una cápsula y entonces te dicen tiene tanto de esta bacteria, tanto de esta otra, tanto de esta otra. Esos probióticos los usamos puntualmente cuando queremos tratar algo, ¿sí? O sea, si tuve que tomar un antibiótico porque tuve una infección odontológica, después sería lo adecuado que yo tome un probiótico adecuado para eso que yo tuve que tratar. Pero cuando utilizamos otro tipo de probióticos, que son probióticos no formulados o probióticos más naturales, ¿no es cierto? Yo los podía utilizar si no tengo demasiada sintomatología, porque si yo tengo mucha sintomatología yo tengo que estudiarlo. No alcanza con tomar un probiótico así sea natural. Incluso pueden empeorar. Y porque vos imaginate que tengas, o sea, hay mucha gente en el baile y yo estoy invitando más gente al baile, ¿no? O sea, tengo un problema con un montón de bacterias que hay de más y además yo estoy sumando más bacterias. Probablemente no me mejoren los síntomas. Yo tengo que llegar un poco a la raíz del asunto. Vos hablas en tus redes mucho de si tienes un problema de tiroides, no solamente alcanza con tomar levotiroxina, sino que también tenés que acompañar con hábitos para sanar los otros pilares. Ahora, cuando hablas de microbiota y decís que tiene una relación directa con la serotonina, ¿crees que alguien que tenga depresión o ansiedad tenga que darle un énfasis mayor al tema de la microbiota? Totalmente. Cuando uno está cursando algún cuadro emocional o de salud mental, siempre uno tiene que pensar también en lo orgánico. O sea, ¿qué está sucediendo en el cuerpo que puede estar expresando esto que me está pasando también a nivel emocional? A veces es un conjunto de cosas. O sea, puedo tener motivos para sentirme mal emocionalmente, pero muchas veces hay una química que está perpetuando esas sensaciones y que tienen que ver con una alteración en la microbiota, una disfunción de la tiroides también, o un cuadro inflamatorio crónico, que no me da demasiado síntoma específico, sino más diverso, pero que hace que yo tenga algunas cuestiones ahí emocionales que no pueda estar manejando. O sea, yo lo que creo es que cuando uno está necesitando un abordaje en salud mental, el abordaje en salud mental debe estar acompañado también de un abordaje clínico en donde se puedan descartar otras cosas y se puedan evaluar todo en su conjunto. Lo emocional, la salud mental, la salud física, o sea, no podemos separarlas, no hay manera. Dentro del programa, nosotros estamos, digamos, con diferentes equipos trabajando y uno de los primeros equipos que ya está finalizando las 8 semanas, bueno, una de las chicas me comentaba, dentro de los beneficios que había tenido, yo esperaba que me contara sí, me desinflamé porque estoy comiendo muy bien y estoy
estoy mejor. Pero me llamó la atención que varias, y sobre todo una, me comentara de que sentía más calma, como que sentía que a lo largo del día no tenía la ansiedad o no estaba manejando la misma ansiedad que venía manejando. Y a veces no se trata simplemente de pensar en que uno no tiene que estar estresado, porque eso no nace simplemente de una emoción, sino también de un cuerpo que está estresado. Entonces, al mejorar todos los diferentes pilares, ¿no? De la alimentación, de empezar a tener un movimiento, un ejercicio físico que sea acorde a lo que yo necesito, de poder empezar a mejorar el sueño. Y cuando uno empieza a regular los otros aspectos y también regula la parte intestinal, sin lugar a dudas que repercute a nivel muy positivo, a nivel del sistema nervioso central y de la salud mental. Eso fue notorio, digamos. Fue muy bueno. Mari, si alguien busca tu acompañamiento, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, en mi Instagram pueden encontrar no solamente información, sino también el programa que hemos estado preparando, un programa de 8 semanas de acompañamiento, en donde los pilares fundamentales son conocernos, conocer nuestra biología, alimentación, ejercicio físico, gestión del estrés, pero todo esto desde una mirada mucho más profunda y con el acompañamiento mío, digamos, no lo hacen solos, sino que lo hacen junto conmigo.